En este bloque vamos a repasar algunas acciones, dispositivos arquitectónicos y registros del espacio doméstico. La idea es poder pensar y reflexionar sobre aquellas alteraciones que se producen en el momento en que la arquitectura o en sus estadios más primarios, como objeto, como elemento efímero, como dispositivo, altera las relaciones en el espacio y repasar también algunos proyectos, algunas líneas de arquitectura que han experimentado sobre estas alteraciones. Sin duda, el arte tiene, a partir del concepto de instalación, nos ofrece muchos de estos elementos, muchas de estas reflexiones en acción, y la arquitectura también ha explorado mínimos y dispositivos de acción y de soporte para actividades que registran o producen modificaciones en el espacio doméstico. Esta imagen de la pandemia hoy muestra cómo una actividad cotidiana, como ir al gimnasio, una actividad fuera del espacio doméstico que se produce en un espacio de la ciudad, se vuelve a reconfigurar en la arquitectura a partir de lo individual y lo colectivo, y entonces la arquitectura pasa a ser un soporte para una manera de permitir a través de ofrecer el espacio, la actividad se redefina, se reconceptualice, se genere. La acción es previa, en este caso, al espacio, y el espacio es el soporte para generarla. O la peluquería, que es una de las actividades urbanas con mayor nivel de proximidad, puesta en crisis por la pandemia y que encuentra en el exterior una manera de generarse, una manera de producirse por fuera de los soportes habituales. En este caso es la actividad que prescinde de la arquitectura para poder desarrollarse. Esta acción de un artista plástico, Oscar Martín, que produce filma un video, un documental en el 2012 llamado precisamente Home Casa, habla del dislocamiento que se produce cuando la casa es la persona, y cuando la persona transita, cuando la persona invade lo público, y ese límite que veíamos muy diluido entre lo público y privado se presentifica y toma hoy nuevos ecos. Las acciones interpelan la realidad. Hablamos de acciones que son eventos, son movimientos de las personas en el espacio, se pueden registrar, podemos fotografiar, podemos dibujar, podemos filmar, pero esas acciones son temporales, modifican, transforman, generan, pero no queda huella en el espacio. Las acciones sobre las fachadas, estas acciones en lo urbano se potencian, en la densidad se potencia, porque no es una vivienda, sino un colectivo el que puede expresar, es la cara a la ciudad la que permite producir el mensaje, y sin duda en ese límite, en esa
fina lámina que separa lo urbano de lo individual, del hogar íntimo, se produce todo un espacio comunicacional. La arquitectura siempre ha explorado sobre la idea del dispositivo. El dispositivo efímero es una manera de accionar sobre el espacio con arquitecturas que modifican, que la alteran, pero que definen límites físicos, a diferencia del evento, a diferencia de la acción. En este caso estamos viendo un dispositivo cápsula. Hay muchas arquitecturas generadas alrededor de esta idea. Es una idea en donde la arquitectura despliega una cantidad de elementos en torno a un cuerpo, un individuo, un conjunto limitado de personas que pueden desarrollar ciertos aspectos o ciertas funciones en estos espacios limitados, pero que además tienen otros componentes, que es la posibilidad de autoproducción, la facilidad de construcción y la posibilidades de alteración tanto del espacio interior como del espacio exterior. Acá estamos viendo una cápsula hecha en metal y cartón de Ken Isaac, que vamos a ver varias obras de él en los 70, y cómo hace muy poquito, en el 2012, fueron de nuevo vueltas a construir, y en este caso ya alteradas por las nuevas tecnologías. Estas han sido las actividades que se han ido generando a partir de la pandemia en el ámbito de lo privado, casi una exaltación de lo privado y de las acciones en lo privado. Este extrañamiento que hablábamos entre lo público y lo privado queda también presentificado en esta actividad que propone el Museo de Los Ángeles, de copiar o reproducir en el espacio de lo doméstico, de los hogares, algún cuadro, algún retrato famoso. Este es el caso del matrimonio Arnolfini de Van Eyck, un cuadro famoso del siglo XIV que retrata una familia holandesa y reproducido con elementos de nuestra cotidianeidad del siglo XXI. Cabe preguntarse en estos espejos cómo va a ser la familia que se va a concebir o que va a quedar retratada en este nuevo siglo y cómo todos estos objetos de uso cotidiano reconfiguran su simbolismo en torno a las nuevas formas de vida y, por supuesto, a los nuevos desafíos de esta época. Otro aspecto central de lo doméstico es precisamente el espacio doméstico, es de dónde se produce. Este increíble cuadro de Magritte, donde nos pone en juego la diferente escala, la del objeto y la del espacio, nos pone en confrontación, deja en evidencia el límite, ¿no? O sea, el espacio doméstico se produce en un espacio limitado, en un espacio que de por sí ya está confinado. Son las nuevas tecnologías las que lo liberan. Todo el siglo XX ha sido una puesta en juego de querer diluir el límite, de querer diluir esa caja muraria por donde se construía la arquitectura doméstica, donde se desarrollaba la arquitectura doméstica del siglo XIX y anterior. El siglo XX va a romper el muro para conquistar el espacio. ¿Será el siglo XXI el que conquiste el espacio virtual y pueda romper ese confinamiento? ¿O por el contrario, volveremos a espacios cerrados, refugiados, que nos permitan separarnos de ese mundo exterior que hoy nos agrede?
espacio abierto de lo doméstico que también representa Vladimiro Acosta en este increíble dibujo para poder traducir el hombre del siglo XX, un hombre que piensa vivir lo íntimo en términos de confort, en donde reproduce el cuidado del cuerpo a partir de poder captar dentro de la casa el sol, la luz, los elementos naturales, la naturaleza, pero que además tiene la tecnología a su favor para poder liberarse de las cadenas de la domesticidad y de la labor. Ese hombre, mujer del siglo XX proyectado, hoy se pone en duda o bien son valores que tenemos que seguir transmitiendo, seguir reproduciendo y el espacio abierto conquistará de nuevo lo doméstico, como muchos de los ensayos de las nuevas arquitecturas están proponiendo. Y sin duda, lo doméstico nos referencia a las actividades, como ya venimos hablando, toda esa cantidad enorme y compleja, algunas actividades muy especializadas, que requieren a su vez de elementos muy especializados, como son las cocinas, los baños y otras actividades que se van produciendo de manera cuasi espontánea en el espacio, pero que también tienen que ver con el tiempo del día, de las estaciones, el tiempo del sol. Seguimos siendo dependientes de nuestros ritmos biológicos y de nuestras formas de poder adaptar ese ritmo biológico a un espacio que a veces se traduce en términos de confort y otras veces no logramos o nos generan suficiente malestar como para poner en juego nuestra salud. Esa relación entre actividad y espacio en la vivienda y en el hogar y en el despliegue de las actividades de lo doméstico pasa a ser central para la arquitectura y por supuesto pasa a ser central a la hora de pensar o proyectar en los espacios de lo doméstico. Las cápsulas que hoy adquieren también nuevos sentidos y nuevos significados. Acá estamos viendo unos dispositivos de células producidos con material de plástico muy flexible, de tela, para dividir los espacios en los centros de refugiados producto de la pandemia. Esta necesidad de generar esta habitabilidad mínima, esencial ante las tragedias sociales, es tal vez uno de los desafíos del siglo XXI, aun cuando produce la contradicción de crear dispositivos de aislamiento temporales sin que esto resuelva las necesidades esenciales permanentes, ¿no? Esta tensión entre lo efímero para resolver calamidades y la necesidad real de la arquitectura de plantearse cómo y de qué manera produce formas de habitabilidad para que la gente pueda vivir mejor. Y los espacios alterados, que no son otra cosa que dispositivos alterados, estadios completos, hoy que repletos de camas, en donde lo íntimo queda expuesto en esta necesidad de resolver el gran problema masivo que produce la pandemia y el extrañamiento de esta
de esta imagen entre esa necesidad de lo íntimo en lo público y la necesidad de alterar lo público y de nuevo la necesidad de constituir límites para tener un tránsito de la enfermedad digna. Muchos han sido los experimentos de dispositivos, como bien decía, los 60 tal vez fueron uno de los momentos de mayor exploración de estas arquitecturas efímeras, en un futuro bastante más positivo tal vez del que hoy se transita. Estas son dispositivos exterior-interior, en donde juega justamente en el límite entre lo público y lo privado, en estas utopías arquitectónicas que despliegan en términos de burbujas hacia el exterior, ¿no? Para captar el exterior desde lo íntimo. Ahora también estos dispositivos exteriores hoy toman nuevos significados cuando se habla de la necesidad de huertas urbanas, cuando la necesidad de creación de alimento en lo cotidiano, en lo íntimo, en las viviendas, y entonces se abre una serie de espectros exploratorios muy interesantes para reorganizar o ordenar esta idea de terrazas verdes o de fachadas verdes o, ¿por qué no?, de dispositivos verdes de producción de alimento para resolver las dificultades de alimentos cotidianos. Muchas han sido también las exploraciones de estructuras espaciales. Estos dispositivos son híbridos entre espacios propiamente dichos de la vivienda y equipamientos. Acá lo podemos ver en varias y distintas configuraciones, en donde las mismas planos pueden ser camas, pero también mesas, pero también sillones, y estas disposiciones en el espacio no solamente la alteran, sino que crean nuevas y variadas formas de uso. La estructura acá es la posibilitante de las actividades, pero también de la posibilidad de conjugarlo con una cantidad de objetos que se materializan o se posicionan en este espacio. Ken Isaac fue uno de los que más también trabaja estas ideas de equipamientos en 3 dimensiones o multifuncionales, de variabilidad y movilidad, pero además sobre estructuras muy simples, muy sencillas, fáciles de construir y que también de nuevo exploran el espacio dentro del espacio, en donde la alteración del espacio es producto de estos objetos que permiten ser soportes de múltiples actividades. Estas estructuras espaciales podrían ser hoy resignificadas a la luz de lo doméstico para permitir las convivencias en simultáneo de actividades. Estas reflexiones de Ken Isaac también están hechas en proyecto y en dibujo, y estos registros de las posibilidades de las distintas configuraciones en función de la disponibilidad del límite. Entonces el límite es un mínimo límite estructural con soportes intermedios de definición de actividades, casi como un cabañón de Le Corbusier desconstruido para dejar el mínimo soporte para mínima actividad. En este caso, de nuevo, se configura esta idea de soportes estructurales y de mobiliario nómade que puede conquistar, colonizar distintos espacios de una vivienda. Acá se ven estas estructuras materializadas
algunas de la izquierda se volvió a construir hace muy poquito como parte de estos desafíos de volver a traer algunas ideas de los 60 a las arquitecturas del siglo XXI, ya que han demostrado en muchos casos que estas exploraciones proyectuales tienen todavía mucha vigencia y es más, adquieren en función de las alteraciones de las nuevas tecnologías, nuevas posibilidades porque son híbridos, porque son genéricos, porque permiten la redefinición y la reactualización de actividades en el espacio a distintas configuraciones y a distintas velocidades. Estos dispositivos, estos artefactos de alteración del espacio, pero a la vez de soporte de actividad, también se pueden expresar en el exterior y generar nuevas configuraciones espaciales interior-exterior y nuevos planos para poder generar actividades diferentes de carácter efímero. Estas estructuras, a su vez, en su interioridad, definen distintas maneras de organizar los objetos, pueden permitir ser soportes para los objetos, como se ve en esta exposición del Museo de estos cuartos del siglo XX, en donde cada uno de estos límites desmaterializados alojan distintas configuraciones del paisaje doméstico de acuerdo a los muebles que lo completan o que lo organizan y de la manera que se disponen. Dicho de otra manera, es posible crear un dispositivo dentro de un espacio y es tal vez la manera cotidiana que nosotros tenemos de transformar nuestros espacios domésticos a través de la localización o la ubicación de determinados objetos que actúan en sí como límites espaciales, aún sean móviles o temporales. Sillas, mesas, muebles, lámparas, arte, estatuas, etcétera, van a configurar distintas maneras de organizar el espacio y por lo tanto generan y permiten o son posibilitantes de crear formas distintas de estar dentro del espacio doméstico. Otra línea de acción con respecto a los dispositivos y artefactos que pueden alterar un espacio doméstico es sin duda aquellos objetos o artefactos que están pensados para otras escalas, como en este caso son los niños y las niñas, que nos ponen ante el desafío de repensar toda la manera en que se despliega los distintos límites del espacio y permite también, es un posibilitante y una oportunidad para explorar formas distintas de entender estos dispositivos o estos artefactos en el espacio doméstico. Muebles, camas, mesas, tanto fijas como móviles, tanto estables como efímeras, como es la casa para niñas y niños, o las famosas carpas o circos para niñas y niños, que arman esta idea de primer espacio, de espacio contenido, de primer refugio, de cueva artificial para alejarse ya no del mundo exterior, sino del espacio del juego, el espacio del interior doméstico. Creo que esto es una línea exploratoria muy necesaria, aún más hoy cuando la mayoría de los hogares
conviven con las alteraciones que produce el estar permanente de los niños y niñas en el espacio doméstico. Sin duda, otra línea de acción, pensando en la manera de alterar la domesticidad, es los dispositivos tecnológicos. Lo constituyen los dispositivos tecnológicos. Traigo como imagen esta instalación también de Ken Isaac, se llamaba Máquina de Conocimiento, de 1962, donde él se adelanta a la tecnología Internet, no existía Internet en ese momento, y crea este dispositivo, este artefacto de observación, en donde por fuera tiene unas rejillas para poder mirar en el interior, y en el interior está este despliegue de pantallas de distintas imágenes, casi como anticipando los videojuegos o la realidad virtual, en el borde de desmaterializar esos límites que veníamos hablando entre lo privado y lo público, pero también que produce alteración en la percepción. Esta línea de acción, estos dispositivos tecnológicos, es sin duda tal vez lo que va a definir o puede llegar a definir la domesticidad del siglo XXI, y hay mucho para explorar en esta línea. Otra clase de dispositivos de alteración del espacio interior es cuando la tecnología está en el límite y se redefine en el límite. En este caso es una instalación con luz, es una instalación museística, artística, pero que puede llegar a ser una manera exploratoria de trabajar con el límite de ese espacio dentro del espacio, ¿no? O sea, podría producir formas de dispositivos en donde el espacio pueda ser alterado a partir de trabajar con un límite de tecnología, un límite de luz, un límite que aborda de manera virtual el espacio interior. Sin duda, hay otras líneas que tienen que ver con estos dispositivos corporales, en donde ya no configuran un espacio todo, sino se define a partir del cuerpo, a partir de la distancia del cuerpo al objeto, y que, como se ve en esta ilustración, en esta instalación de una celda perceptual, donde la obra de arte se definía a partir de este encierro de esta persona en este cuarto, y la definición de la luz es la que produce el cambio de percepción. Estas líneas sin duda hoy adquieren nuevos sentidos en este término que hablábamos de realidad virtual, realidad aumentada, pero que también podrían generar líneas de trabajo, de alteración del espacio personal en el espacio privado. Otros dispositivos posibles son de mínimo elemento, con elementos reciclados, con elementos que simplemente contamos con ellos, de tecnologías simples, y que la manera de organizar nuevas superficies permiten ser soporte para nuevas actividades. Esto es una instalación de Judith Villontés, donde generan estas redes exteriores y estas nuevas maneras de creación de soporte para acciones, para eventos, para múltiples actividades en el espacio. O en la misma línea, estas
nuevas configuraciones espaciales producidas con un monomaterial muy sencillo de cinta de plástico, de embalar, que organiza un espacio lúdico, un espacio de juego, pero que podría perfectamente ser también un dispositivo de estar para alterar un espacio interior doméstico. Sobre esta línea es seguro la exploración debe poder articular estas posibilitantes tecnológicas a partir de materialidades muy sencillas, en donde la forma de expresión en el espacio pasa a ser sustantiva para poder producir estos dispositivos y por lo tanto estas alteraciones. Archigram fue un movimiento cultural de arquitectura británico que en los 60, 70 van a producir tal vez las imágenes arquitectónicas más utópicas con respecto a nuestra época y que a lo largo se fue avanzando en el siglo XX y en el siglo XXI, ha ido teniendo nuevas y diversas reconfiguraciones conceptuales. Tal vez porque con mucho desparpajo, sin prejuicio, van a explorar formas distintas, nuevos materiales, maneras diferentes de concebir tanto las relaciones entre lo público y lo privado, sino también una idea de ciudad en donde la artificialidad estaba exaltada por las tecnologías y por las instalaciones y la idea de redes. Tal vez la obra construida cumbre en este aspecto es el Pompidou, pero han tenido múltiples exploraciones, de las cuales una de ellas es esta que nosotros estamos observando en la pantalla, Burbuja, de 1969, en donde imaginan una mujer que va al espacio y entonces estos mínimos elementos, estos artefactos, puestos a disposición, presuponen la creación de una burbuja para el desarrollo de la vida en un lugar hostil. A la derecha se ven las imágenes de esta casi performance que se pone en escena armando la burbuja en el espacio, como una maqueta real, en donde en este caso se traduce en esta burbuja de plástico que después va a ser tomada una y otra vez para distintas configuraciones dentro de la idea de arquitectura efímera y que sin duda hoy a la luz de la pandemia toma otros significados o otras reconfiguraciones. Como por ejemplo esta foto de mujer en la burbuja de plástico, de una foto de pandemia, que aún con ciertas dudas con respecto a la realidad de la fotografía, da cuenta de este imaginario de burbuja personal en lo público llevado a la realidad. O otras ideas un poco más bucólicas, un poco más amables, en donde, como son estas burbujas producidas por este diseñador, Dumas, en donde genera tiendas móviles ligadas a la contemplación del paisaje, con la posibilidad de ambientes efímeros en lugares turísticos. Y por último, en estas líneas de dispositivos, voy a compartir estas otras líneas
tal vez más ligadas al diseño industrial o que están en el borde de disciplinar con el diseño industrial o el diseño de moda, en donde ya el dispositivo no es un despliegue completo arquitectónico espacial, sino que se traduce en mínimo elemento. Este es un proyecto de refugio portátil que justamente quiere poner en reflexión a partir de esta exploración de este elemento que va configurando distintas interioridades, la relación de aislamiento, intimidad y también de ornamento, ¿no? Así que es una casa en donde tanto el aislamiento y la intimidad parecen ser lo que esencialmente se rescata de la idea de hogar y por lo tanto la alteración del entorno doméstico debería permitir continuar con esta idea de intimidad y de aislamiento aún en lo público a partir de algunas interfaces que permitan generar estas relaciones. ¿Cómo registramos las prácticas en el espacio doméstico? ¿De qué manera hacemos un registro de las alteraciones que se producen? Bueno, seguramente hay muchas maneras. Hoy cada vez hay más técnicas de registro a partir de las nuevas tecnologías. Yo quisiera rescatar en primer lugar aquella que tal vez es la más antigua y la más sencilla, que es la del dibujo a mano. Sin duda, cuando uno quiere generar una interpretación de una realidad que vemos todos los días, que estamos todos los días en contacto, el dibujo permite poder extraer aquello principal de aquello superfluo y hacer una reconstrucción de aquello que nos parece esencial en la realidad y por lo tanto se representa o queda representado en el dibujo. Así que el dibujo a mano tiene una potencia muy fuerte en el registro, como vemos acá se registra un día en la vida de una persona en el uso de un ambiente doméstico y en este registro se puede ver la secuencia de actividades en donde solamente se dibuja del espacio aquello que está en absoluta relación con la actividad registrada. Esta secuencia a modo de cómics tiene muchas formas de realizarse y permite registrar tanto un espacio que está siendo usado en simultáneo o registrarlo temporalmente. Otra forma de registro es esta que nos plantea Clorindo Testa en este dibujo, en esta instalación, en donde él hace una pintura a partir del uso de la planta arquitectónica, una forma técnica de registro de la arquitectura, pero en este caso la habita. No solamente aparecen las personas desarrollando sus actividades en el espacio, sino también los objetos y todos aquellos elementos que hacen a la actividad de lo doméstico. Esta técnica de planta habitada es muy buena porque permite no solo tomar esa distancia suficiente del espectador con la realidad registrada, sino también posibilita tomar medidas, dimensionar, hacer comparaciones entre espacios que en la realidad del 3D se pierden en función de poner sobre principal la manera en que estas actividades y por lo tanto estos espacios se relacionan. Otra técnica que hoy ha puesto en relevancia las nuevas tecnologías es sin duda la fotografía, el video y en un estadio mayor la realidad aumentada, aun cuando tenga por ahora poco desarrollo. En esta imagen vemos un fotograma de la película Cigarros, en donde el personaje todos los días, a la misma hora,
a lo largo de muchos años, registra una esquina, siempre la misma esquina de un barrio, y esto le permite poder ver las alteraciones minúsculas, aquellos pequeños cambios que se producen ya no en un mismo momento, en un espacio, sino de manera temporal, ¿no? En donde el clima, las estaciones, la variación del sol, etcétera, los personajes van variando la imagen y por lo tanto van variando la realidad. Esta manera de registro de la temporalidad es muy importante para lo doméstico, tanto como para poder producir interpretaciones sobre los espacios, como para poder pensar en alteraciones de los espacios. Otra forma de registro que es de la arquitectura es tal vez una forma habitual, es la maqueta física, no solamente la maqueta virtual, sino la maqueta física, que cuando uno piensa en dispositivos espaciales, sin duda puede no solamente pensar la maqueta de escala, sino que puede pensar en maquetas uno en uno, en donde la tecnología propia de la maqueta, o sea, el material propio de la maqueta, es absolutamente directo a la forma que adquiere el objeto y por lo tanto también a la forma que se produce esa modelización de la realidad y por lo tanto de su registro. Por último, para despedirme de este primer teórico, quería compartir con ustedes un trabajo que hemos hecho hace muy poquito en un conjunto de arquitectas al cual pertenezco, que se llama Mujeres que Proyectan. Esto ha nacido como un ciclo pensando en la necesidad de visibilizar el trabajo de las arquitectas, de las mujeres arquitectas, y poder promover su trabajo y su incidencia en la profesión y en la disciplina. Y lo hemos presentado a un concurso precisamente derivado de la situación de aislamiento, se llamaba Un lugar para el aislamiento, y hemos utilizado un stand que habíamos diseñado en su momento para la muestra que se hizo de Mujeres que Proyectan en el Colegio de Arquitectos de Córdoba el año pasado. Reconceptualizado este stand, se ha convertido en este caso en un refugio para las mujeres producto de la pandemia. En realidad es una reinterpretación también de un maravilloso texto de Virginia Woolf que se llama Un cuarto propio, en donde ella señala la necesidad de que las mujeres tengan un espacio, un refugio propio para poder desarrollarse y poder desarrollar las actividades de la vida pública. En esta necesidad, este texto lo escribe en 1929, en esta necesidad de que las mujeres puedan salir del confinamiento del espacio privado para poder avanzar hacia el espacio público. Este refugio que nosotros presentamos al concurso y que tuvo un segundo premio, también pretende poner en evidencia de alguna manera todo lo que veníamos viendo en este primer teórico, la necesidad que la arquitectura pueda proyectar y proyectarse a partir de las necesidades actuales, que pueda repensar las actividades y los soportes y que también contribuya a partir de su acción a transformar la realidad no solamente física, sino también social de nuestra comunidad. Bueno, les dejo a todos y a todas un saludo y espero que la segunda vuelta de este teórico sea los trabajos que ustedes desarrollen, que como nosotros decimos, es en el feedback con ustedes, con la producción de ustedes, que vamos construyendo esto, que no es otra cosa que una plataforma de intercambio para producir arquitectura.